Muy buenos días, muchachos. Desde la absoluta tranquilidad de uno de los pueblitos del interior de la provincia de Barcelona, echemos un vistazo. Un pueblo súper tranquilo, casas de piedra, las calles empedradas, con la hermosa iglesia estilo románico. Vean qué linda que es la iglesia de San Cristófol. Y desde aquí voy a empezar mi última ruta de trekking del año. Es una zona donde tiene unos paisajes increíbles, con unos riscos, unos acantilados verticales espectaculares. Es una ruta exigente, son 10 kilómetros. No sé si la voy a poder completar, no prometo nada. No solo por lo largo del camino, sino porque la señal del track del GPS se suele perder por los grandes riscos. Y cuando se pierde la señal es un poco difícil de seguir el camino, y más cuando no conoces mucho la zona. Mi ruta empieza desde aquí, desde el pueblo. Les voy a enseñar un poco el paisaje que se obtiene desde aquí, que es impresionante. ¡Buen día! ¡Wow! ¡Qué simpático! Ok. Mira lo que son las vistas desde acá. Una locura. Mi camino continúa por esta callecita de piedras. Trekking provincia de Barcelona, rural. Ahí vamos. Muy cerca de este pueblo también está otro que es muy lindo. He tenido la posibilidad de visitarlo. Se llama Rupit i Pruit. Así que pueden hacer una combinación visitando estos dos pueblos. También tiene unas casas preciosas. Lindo día de otoño para hacer un trekking. He vuelto una vez más a los trekking. Vean lo que son las vistas de los riscos. Ya había visto. Está llamando a su amiga que está caminando por allá. Bueno, me voy a meter por ahí abajo. Hay que ir bordear los riscos, hay que subir, hay un tramo de escaleras. No sé qué tan complicado. Hay una bajada o dos, pero claro, yo... Con escaleras, ¿no? Sí. ¿Pero complicado o no? Supongo que sí. Allá hay un sitio y no de tiempo no ponen mucho. Bueno, Quizás vale la pena. Lo voy a intentar. Si veo que no puedo, doy la vuelta. Claro. Que tenga un buen día, ¿eh? Igualmente. Desde acá se ve algo del pueblo. El pueblo está sobre ese peñasco rocoso y muchísima gente se acerca a los diferentes miradores a hacer fotografías, obviamente. Este es un mirador que se llama La Miradora, que me ha indicado el track que estoy siguiendo. Vean lo que es la vista de este cañón impresionante. ¡Wow! Allá al fondo, supuestamente tendría que estar el Salt de Molí, que es agua que viene de las montañas, pero está totalmente seco. Creo que la ruta me lleva a pasar por ahí abajo. Vean lo que es la vista, chicos, de este cañón. Impresionante. Y acá hay un precipicio enorme, altísimo. Se escuchan máquinas, así que todavía estoy cerca del pueblo, cerca de las urbanizaciones. Quiero ir como un rayo. Tiempo estimado son 7 horas. Estamos ya en noviembre y la luz del día se va rapidísimo. Hay que meter pata, Gasti. Miren qué belleza, chicos. Un minuto, algo muy importante que me olvidé. Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. Otoño, lindo día, bien. No, te quería avisar, escuchá, que estoy haciendo una ruta, viste, acá de esas de trekking que hago yo. Voy solo, es un poco exigente, desconozco el terreno. Y por las dudas, si no te mando un mensajito hoy de noche, avisale a alguien.
¿viste? Por las dudas. Pues nunca se sabe, ¿viste? Claro, no, no te preocupes, tranquila, tranquila, no, voy a tener cuidado, por supuesto, voy a tener cuidado, pero viste, nunca se sabe, qué sé yo. Si no te mando un mensaje por la noche, le avisas a alguien, ¿ok? A la Guardia Civil, a lo que sea. Dale, quédate tranquila. Chao, mami, te mando un beso enorme, te quiero mucho. Después te llamo. Chao. Eso es muy importante, chicos. Avisarle a alguien cuando haces una ruta en solitario y desconoces el terreno. Nunca se sabe lo que puede pasar y es bueno que alguien sepa dónde estás, qué ruta vas a hacer, cuánto tiempo te va a llevar. Muy importante, háganlo siempre. Lo digo en serio, ¿eh? Seguimos. Acá estoy metido debajo de la pared del risco. Hay anclajes ahí. Se ve que la gente viene a escalar. Hace fuego también. Y esta parte es una pena porque acá está el salto del Molí. Ahí arriba, ahí mismo. Y si tuviera caudal, se pasaría por debajo, por detrás de la pared de agua y estaría buenísimo. Esto continúa por acá. Está todo muy seca la zona. Se escucha caer el chorrito a penitas de agua. Acá ya hay unas cadenas para poder agarrarte porque el suelo está resbaloso. Está un poco mojado acá, en algunos tramos. Está buenísima la ruta. Vean por dónde se camina. No te caigas, pared. No es complicado, pero hay partes donde el terreno es bastante escarpado. Hay que ver bien dónde pisar. Hay mucha rama también. Ahora baja muchísimo acá. Hay que ir agarrándose siempre de las ramas. Son un gran soporte. Estos árboles están súper firmes. Y las ramas también. Porque si no te vas para abajo. De momento sigo esas marcas amarillas que hay ahí. Y no me estoy guiando tanto por el track. Creo que voy bien. Creo que ya lo he dicho en más de una ocasión. El track que utilizo es el GPS de Wikiloc. El modo offline. Se paga 5 euros al año y lo pueden usar sin cobertura. Hasta el momento nunca me ha fallado. Creo que lo usa muchísima gente a la hora de hacer trekking y senderos por todas partes del mundo. Acá hay otra marca amarilla. Pero hay dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora sí voy a mirar el track. Ya he dejado bastante atrás el salto de agua. Esta está siendo la parte más dura. No sé si la voy a recomendar, ¿eh? Tienen que saber que aquí se van a raspar los brazos, las piernas. Que voy pegado a la pared. Hay algunos tramos como estos. Debería haber una cadena acá para poder agarrarte. Donde no hay nada. Y si resbalas, ahí yo voy a pasar rápido. Tienen que pasar rápido. Ahí está. He pasado. Ahora mucho mejor, se me ha abierto más el camino. Vean el paisaje, chicos. Me he acostumbrado a decir al final de la palabra. Qué costumbre más mala que me he habituado. Miren el paisaje, chicos. Hermoso. Vean las paredes. Acá ya el camino está muchísimo más amplio.
Espero que haya pasado ya la parte más jodida de todas. Mucha rama, muy estrecho, te raspas mucho los brazos. Pero esto forma parte de la aventura y de meterte en el monte. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! La Champions, tan 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 tan. Qué silencio. Acá hay una parte muy divertida, que son estas escaleras verticales. Wow. No apto para gente que sufre vértigo. Ok. Se trepa por aquí. Primero te agarras a esta soga para subir la piedra. A ver. Agárrate de las dos, boludo. Ahí está. Un minuto, que con una mano es un poco complicado. Escalera que está firme, muy bien. Ahí está. Vean las escaleritas. Lindo, divertido. Poquito a poco, un escalón por escalón. Nos aseguramos de la otra. Y esta ya es más vertical. Mucho más. Paca, 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 paca. Pega el sol. Y estamos en otoño. No me quiero imaginar acá en verano. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Asegúrate bien. Las manitos. Agarra bien, pisa bien. Perfecto. Bueno, tampoco... Está bien, divertido. Sigamos. A ver por dónde me lleva esto. ¿Por arriba? O acá bordeando por abajo. Buen refugio metieron acá. Al abrigo de la pared. Y el peñasco. We go on. Las marcas amarillas. Y también la gente hace montoncitos de piedra para guiarse. Son 2 guías muy buenas. Y también las pisadas de la gente, como buen cazador que se guía por las pisadas de los animales. Acá hay un mirador brutal, chicos. Se llama Leia de Balá. Miren qué divino. Ahí me indicó que llegué al mirador. Vengo bordeando todo por ahí. Empecé allá a lo lejos. Todo por debajo del risco. Wow. Y al fondo se puede ver el pantano de Sau, si no me equivoco. Donde hay una iglesia en el agua. Bueno, una iglesia que la ha tapado el agua del embalse. Tremenda Rutini. Así es como Gasti quema los primeros, segundos y postres de todos los menús. Ahí la miniatura.
Seguimos, que tampoco tengo mucho tiempo. Vamos a darle. Acá hay una cueva. Cueva Picharreles. Pueden subir agarrándose de esta cuerda. Pero desde acá me conformo con verla. Ya estoy ahora a nivel. He subido todo el peñasco. Acá hay otro mirador que es también brutal. Se llama el Morro de Abela. Ahí adelante está lo que les dije anteriormente. El pantano de Sau. Sí, creo que es ese. Vean lo que son los precipicios acá, chicos. Wow. Vamos a ver este mirador. Qué lindo, ¿eh? Es una vista brutal. La tirás en paracaídas acá, o en parapente. ¡Wow! Tengo que bajar ahí. Este es el mejor mirador que hay en todo el trayecto. El Morro de Abela. Mirá cómo está el Morro de Abela, papá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo cuesta ese recorrido por abajo del risco ahí del peñasco? Ya me siento consagrado. En Tabertet nuevamente. He finalizado la ruta. Dura, engorrosa, el track es muy confuso, hay muchos caminos, no están bien marcados, me he perdido unas cuantas veces. Pura aventura, ha estado divertida. Unas vistas en todos esos miradores de infarto. En fin, se ha puesto en contacto hace nada un seguidor que tiene una pizzería uruguaya en Barcelona. Me dijo: Gastón, si todavía estás por la zona, te invito a que pases y la pruebes. Así que no me he negado a esa invitación. Voy a ir por el local de este señor y probar la pizza uruguaya, lo más grande. Les enseño un poco más el pueblo antes de abandonarlo. Una señal de stop en el medio del pueblo. ¿Ven cómo son las calles? Todas adoquinadas. Entre semana es como pasear por un pueblo fantasma. No ves a casi nadie. Toda esta parte ya es nueva, todas estas casas. ¿Vivir en una de estas? ¿Qué les parece? Lo firmo ahora mismo, ¿eh? Estos bloques de casa tienen más o menos unos 40-50 años. Cada cubo correspondiente para reciclar la basura. No se ve ni un solo papel en la calle. Ni una colilla de cigarrillo. Nada. Solo las hojas. Hospitalet, Barcelona. Aquí está el local de mi compatriota. La pizzería se llama Requete Pizza.
Está decorado para Halloween. Requete Pizza Express. No lo llegó a ver, pero lo hizo. Y al día siguiente todas fuimos. Ahora les voy a presentar al dueño. Vean el rinconcito que tienen aquí de Uruguay. Está fantástico. Está súper bien representando al Uruguay. Las criollas, el carnaval, la mano de Punta del Este, el Palacio Salvo, Luisito Suárez, que grande. Ahí está el mate, obviamente. Carlitos Gardel y el escritor Galeano. El local está, la verdad que muy lindo, lo han decorado ahora para Halloween. Pizzas uruguayas artesanas. Acá está la sala de máquina. Ahí está la que están por sacar para nosotros. Está la mujer. Esto es otro uruguayo más. Vamos arriba. Acá está Pablo, que es el dueño del local, el que me ha invitado. Estamos hablando de mirar. Ahí estamos. No cuánta limpieza, Bueno, nada, acá vamos a mostrar acá. Es un local muy lindo, muy lindo. Requete Pizza en Hospitalet de Llobregat, ¿no? Hospitalet de Llobregat, se dice en Uruguay, que se dice Hospitalet de Llobregat. Bueno, Hospitalet de Llobregat. Pizzas artesanas. Sí, 100%. Perfecto. Aparte de pizza, ¿qué más haces? Empanadas también. Empanadas. Y después, empanadas entrantes, obviamente, y después postres. Ahora voy a enseñar los postres. Chajá, Todo muy uruguayo, ¿eh? todo uruguayo. Vean los postres, chicos. Alfajores de maicena, cañones. Cositos de maicena, cañoncitos. Esto es en 1000 hojas con dulce de leche. Qué rico. Buenísimo. La mejor pizza uruguaya aquí en Barcelona. Eso dice, no puedo decir yo que no sé. Ahora la vamos a probar. Vale, ahora vendrá. La pizza más rica. Pizza 100% uruguaya. Tienen que pintasar. Una de musa y otra con pepperoni. ¡Wow, qué rico! Y tenés reparto a domicilio también, ¿no, Pablo? Domicilio, repartos propios, repartidores propios y con la plataforma de Lobo. O sea, sitio que dice. Tiene actividad el negocio, entra gente, sale, viene. Hoy flojo, viernes y sábado donde te puedas trabajar bien. Una semana más flojo, pero sí, muy bien. Qué bien. ¿Vamos a probarla? Sí, claro. ¡Ah, qué rico! Más. Esta es nuestra pizza uruguaya. Tiene suelo, es un poquito gordita y tiene buena pinta, ¿eh? La mozzarella también se derrite. ¡Epa! Quema, Quema. Vamos a aguantar un poquito que está quemando. ¿Hace cuánto tenés el negocio? 5 años. 5 años ya. Te va a echar una empanada también para que pruebes después. ¿Te gusta la empanada? Me encanta. ¿No querés una cerveza? ¿Mejor? No, Coca-Cola está bien. Coca-Cola está espectacular. Él es el hermano también, otro seguidor. Otro seguidor. Acá también tenemos otro seguidor, no sé. Era de todo, de Nacional de Peñarol. Sí. ¿De acá te vas al aeropuerto o algo no? No, de aquí me voy directamente a Gandía. Ah, no, en coche, claro. Sí. ¿en coche? Claro. Sí. Está re caliente. Oh, qué rico. Qué bien, ¿no? Espectacular. Ya lo saben. Buenísimo. Ya lo saben, muchachos, si quieren probar una buena pizza aquí, si pasan por Barcelona o a la gente que vive aquí en Barcelona, Requete Pizza 100% uruguaya artesanal, buenísimo. Con K. Requete Pizza con K, Requete Pizza. Después voy a dejar en la descripción el Instagram aquí de la empresa. Bueno, aparte de todos los postres que tiene aquí Pablo, que se ven en la vitrina que están espectaculares, hay uno que es para mí mi preferido, que vamos a mostrar para que la audiencia conozca. Los que no son uruguayos, por supuesto, lo que es un verdadero postre uruguayo, que es el chajá. Es esto que es una exquisitez. Esto es merengue por arriba y tiene adentro dulce de leche y trocitos de melocotón o de durazno, como decimos en Uruguay. Y esto es repostería uruguaya 100%, está de muerte. Así que si vienen por acá y les quieren un buen postre, yo les recomiendo principalmente mi favorito, que es este chajá, que es impresionante. Muchas calorías, pero bueno,
Pero está riquísimo, está impresionante. Vamos a probarlo. ¡Buah! Una de jamón maíz, una de jamón champiñones. Esto es volver a Uruguay, ¿eh? Muy bueno. Es impresionante. Muy buena onda, mi compatriota. Me ha encantado pasar por acá y venir a saludarlo. Muy rica la pizza, excelente. Hace una noche preciosa aquí en Barcelona. Y aquí me voy a despedir, chicos. Continúo carretera. Nos vemos en las próximas aventuras y muchas gracias siempre por el gran apoyo que me dan.